Hola chicos, buen día para todos, espero que estén muy bien y arranquen bien la semana. Bueno, vamos a continuar con el cálculo de la instalación eléctrica a partir de un plano. Recuerden, por si no lo recuerdan, yo estoy trabajando con un plano, ya calculamos la superficie total de las habitaciones, que lo llamamos superficie límite de aplicación. En base a eso y a tablas que nos da la norma, determinamos el grado de electrificación y luego la cantidad de bocas mínima que tenía cada circuito, cada habitación, perdón. En base a eso hacíamos la sumatoria de bocas de cada circuito y determinábamos si era necesario o no aumentar la cantidad de circuitos. En mi ejemplo me había quedado que en total iba a usar 3 circuitos, uno de luces y 2 de tomacorrientes. A ustedes recuerden que les di otro plano distinto a este, más grande, y ustedes hasta ahora tienen que tener hecho el mismo planteo que hice yo, pero con los datos de su plano, ¿sí? Vamos a avanzar ahora. Yo me hice otra tablita acá, donde ya tengo los 3 circuitos y los datos que vamos a completar ahora con la ayuda de este video. Fíjense que yo agregué un circuito seccional. ¿Que ¿A qué se refiere este circuito seccional? Vamos de nuevo a este esquema de distribución, de esquemas típicos de distribución en inmuebles. Si se fijan, recuerden, nosotros tenemos tablero principal, ¿sí? Y tenemos dos opciones. Puede que del tablero principal salgan los circuitos terminales, ¿sí? En el caso de mi ejemplo, que tengo 3 circuitos terminales, ¿sí? O circuitos de consumo, yo tendría mi tablero principal y de acá directamente saldría los circuitos, ¿sí? Pero puede ser que yo tenga este esquema, que tenga el tablero principal, tenga un circuito que vaya a un tablero seccional y que del tablero seccional salga el resto de los circuitos, ¿sí? Recuerden que, por ejemplo, aquellos que tienen un pilar, recuerden que el medidor iba en un pilar que tiene que ir en la línea municipal, ¿sí? Si el pilar lo tienen alejado de la casa, es decir, si tienen un frente o un porche, es probable que tengan este esquema, ¿sí? El que tienen acá, porque van a tener un tablero principal que recuerden que tiene que estar a 2 metros máximo del medidor y después otra línea de circuito, ¿sí? que lleva desde el tablero principal hasta el seccional, que sí probablemente es el que esté en sus casas, ¿sí? Para este ejemplo nosotros lo que tenemos que hacer es, además de calcular las secciones, las protecciones de todos estos circuitos, tenemos que calcular este circuito, ¿sí? Que se llama circuito seccional. ¿Estamos? Por eso, ¿para qué les explico esto? Para explicarles por qué yo en mi tabla estoy agregando un circuito seccional, ¿sí? Que si se fijan, el circuito seccional va a tener que manejar la potencia, la suma de potencia de estos 3 circuitos, ¿está bien? Porque si se fijan, estas 3 corrientes van a tener que circular por este circuito también, ¿sí? Así que va a ser sencillo. Pero bueno, vamos arrancando con los parámetros que yo estoy poniendo. Yo acá agregué DPMS. ¿Qué significa DPMS? Significa demanda máxima de potencia simultánea, ¿sí? Que creo que lo escribí al revés, es DPMS. Acá. Demanda de potencia máxima simultánea, ¿sí? Esa es la correcta. Hay una tablita, ¿sí? Recuerden que acá casi todo lo vamos a hacer mediante tablas, ¿sí? Que es la... Esperen que eso está dado vuelta. Aquí está. Es la tabla esta 77081, está en la página 17, ¿sí? Que fíjense que esta tabla de demanda máxima de potencia simultánea, a ver, DMPS. Está bien, DMPS. ¿Para qué sirve esta tabla? Sirve nosotros para avanzar con el cálculo de conductores, es decir, de los cables y protecciones. Tenemos que saber qué potencia, ¿sí? va a manejar cada circuito, ¿sí? Normalmente cuando se hace un diseño de una instalación eléctrica no sabemos a ciencia cierta la cantidad de aparatos que vamos a enchufar en todos los circuitos, ¿sí? Si sucede que sí, que sabemos la cantidad de aparatos que vamos a enchufar en cada circuito, es decir, en toda la casa,
Entonces lo que hay que hacer es sumar todas las potencias de todos los consumos y esa va a ser la potencia máxima simultánea de mi circuito. ¿Está bien? Por ejemplo, nosotros habíamos dicho que el circuito 3 en mi caso iba a ser el de la cocina. Entonces, si yo realmente conozco todo lo que voy a enchufar en la cocina, lo que podría hacer es sumar todas las potencias, es decir, sumar la potencia de la heladera, sumar la potencia del horno, sumar la potencia del microondas, sumar la potencia de la pava, y esa va a ser, si tengo todos esos datos, sumo, y ese va a ser mi DMPS de mi circuito 3. ¿Estamos? Ahora, como normalmente el diseñador de la instalación no conoce todo lo que se va a enchufar, la norma nos ofrece esta tabla que nos sirve para suponer, digamos, el valor mínimo que va a tener cada circuito, ¿sí? Y eso va a depender del tipo de circuito. Por ejemplo, fíjense, los circuitos de iluminación para uso general, ¿sí? Y UG, me dice la norma que va a ser de una potencia de 2200 VA. Ojo, el detalle estamos hablando de potencia aparente, ¿sí? Y ahora en más nos vamos a manejar con potencia aparente, no con potencia activa. Recuerden, la potencia activa se mide en watts y la aparente en VA. La razón por la que hacemos esto es ustedes ya lo deben saber, es por el desplazamiento del factor de potencia que puede haber, que más adelante lo vamos a ver en detalle. Pero recuerden que cuando hablamos de potencia hablamos de VA, no de watts. Entonces, ¿qué me dice la tabla? Para resumir, que los circuitos de iluminación le vamos a poner una demanda máxima de potencia simultánea de 2000, esto es de toma corriente, me confundí. De toma corriente 2200 VA. ¿Sí? Entonces me voy a mi tablita y todos los que sean de toma corriente, TUG, ponemos 2200 VA. Y los de iluminación, fíjense que dice 2/3 de lo que resulte considerar a todos los puntos de utilización a 60 VA cada uno. Es decir, más fácil, tengo que suponer que cada boca de iluminación va a consumir 60 VA. Yo en iluminación tengo 11. ¿Estamos? Entonces, agarro la calculadora, hacemos 11 bocas por 60 VA. ¿Por qué 60? Porque lo dice la norma, chicos, ¿sí? Hay cosas que tal vez no están tan explicadas, pero lo dice la norma. La norma está diseñada por un montonazo de ingenieros, técnicos y expertos en el tema, así que si ellos ponen los números es por algo, ¿sí? Generalmente es para nuestra seguridad. Entonces, el cálculo es, multiplico cantidad de bocas por 60 VA cada uno, porque es lo que dice la norma, y de eso tengo que sacar 2/3, ¿sí? Es decir, lo multiplico por 2 y lo divido por 3. 440 VA. ¿Estamos? Entonces, en resumen, según la norma, si mi circuito de luces tiene 11 bocas, yo voy a considerar que el MPS va a ser de, dijimos, 440 VA. ¿Estamos? Ahí termina el cálculo de MPS. Recuerden, si ustedes conocieran todos los consumos de los circuitos, lo que hay que hacer es sumar todas las potencias y poner ese número acá. Si no conozco, simplemente me voy a la tabla y uso los valores que están acá. ¿Está bien? Sigo con la tensión. Normalmente, y salvo que la casa tenga una instalación muy grande, vamos a usar tensión monofásica, por lo tanto, la tensión va a ser siempre, al menos en Argentina, 220 volts. Fíjense que en la tabla yo no escribo las unidades acá, porque ya la tengo aclarada acá. ¿Estamos? Bueno, una vez que tengo potencia y tengo tensión, voy a calcular IB. IB va a ser la corriente de proyecto. ¿Sí? Vamos a agregar un comentario acá. Corriente de proyecto. ¿Sí? Que voy a tener corriente de proyecto para cada circuito y el seccional. Acá me estaba olvidando del seccional. Volvemos. En la potencia, habíamos dicho que según el esquema, la potencia del circuito seccional es la suma de estas tres. ¿Estamos? Por lo tanto acá
yo lo que voy a hacer, voy a sumar estas tres y me va a dar, ¿sí?, la potencia de mi circuito seccional, 4840 volamperes. Tensión, acá no sumo obviamente, ¿no? La tensión es la misma para toda la instalación, así que 220. Volvemos hacia corriente. Dijimos que IB es la corriente de proyecto, es decir, la corriente que debería circular en cada circuito en caso de que tenga, digamos, todos los consumos conectados. Es decir, que esta corriente que yo voy a calcular acá, ¿sí?, yo este circuito lo tengo que diseñar para que pueda circular tranquilamente esta corriente, que le vamos a llamar IB. ¿Cómo calculamos corriente? Acá tenemos que usar la fórmula de potencia. Todos recordarán perfectamente, porque son muy buenos electrónicos, que potencia es igual a B por I. ¿Estamos? Nosotros ya tenemos potencia y ya tenemos tensión. Tenemos que despejar para obtener corriente, que me va a quedar potencia sobre voltaje. ¿Estamos? Entonces lo que tengo que hacer es dividir la potencia máxima simultánea por el voltaje, que va a ser en todos los casos 220. Entonces, ya que estamos acá, vamos a hacer el cálculo solo. Hacemos esto dividido esto, ¿sí? Me queda, y arrastro para acá, ¿sí? Y le arrastro hasta el seccional, porque en el seccional es lo mismo, ¿sí? Es decir, tengo que dividir la potencia total del seccional por la tensión del seccional, que me va a quedar, estos son los valores, ¿sí? Entonces 2 amperes para el circuito de luces, 10 amperes para el circuito de tomas 1 y 10 amperes para el circuito de tomas 2, y la corriente total del seccional va a ser de 22 amperes. ¿Estamos? Entonces, hasta acá cálculo sencillo. Vamos ahora con las secciones de LN y sección de PE. ¿Qué es LN? Ustedes saben que en la instalación, lo dice la norma, tiene que ser por lo menos bifilares, es decir, que tiene que haber al menos un vivo y un neutro, ¿sí? Obviamente. Esto yo creo que ustedes ya han visto algo. En la primera parte de la norma que han leído lo menciona, pero por si no lo sabían lo comento, ¿sí? La instalación tiene que tener un cable vivo que tiene un color específico, ¿sí?, que está en la norma, quiero que lo lean, un cable neutro que también tiene un color específico, ¿sí?, y además un cable PE, que esto viene del inglés, de escribirlo, esa es la palabra, ¿sí?, de ahí viene PE, Protective Earth, ¿sí?, que va a ser el cable de la puesta a tierra. Más adelante en la clase que viene vamos a hablar de la puesta a tierra, de qué es, para qué sirve y por qué es importante, ¿sí? Pero por ahora para el cálculo sepan que tiene que estar. Es decir, en resumen, cada circuito tiene que tener 3 cables, ¿sí? Es decir, el circuito de luces va a tener un vivo, un neutro y un cable de puesta a tierra, ¿sí? Eso va a suceder con cada uno de los circuitos. Lo que tenemos que hacer ahora es calcular la sección, ¿sí? Cuando hablamos de sección, hablamos de la superficie del cable cuando hacemos un corte transversal. Es decir, supónganse, a ver si puedo hacer un círculo acá. Supongamos que yo tengo un cable y le hago un corte transversal a ese cable, y lo veo de esta forma. La sección es esta superficie, ¿sí?, la superficie interna, no es el diámetro, no es lo mismo que el diámetro. Sería la superficie de este círculo, ¿sí? Por eso está expresado en milímetros cuadrados. Eso me refiero cuando hablamos de sección de conductor. ¿De qué va a depender esa sección de conductor? Va a depender básicamente de la corriente que necesitemos que circule por ese conductor. ¿Está bien? Para eso hay una tabla, según una norma IRAM, que nos va a decir qué corriente máxima va a aguantar un conductor de determinada sección, ¿sí? Y además nos vamos a guiar con otra tabla que nos va a decir qué sección mínima de conductor tiene que haber en cada circuito, en cada tipo de circuito. Una de las tablas que vamos a usar para calcular este valor es
esta tabla, que es de la norma IRAM, que fíjense, tiene muchas cosas, pero lo que nos vamos a guiar es lo que yo les voy a marcar. Acá tengo la sección nominal, fíjense, en milímetros cuadrados, ¿sí? Ojo, no se confundan con diámetro, está bien que son dos cosas distintas. Ni con esto, vamos a sección nominal, nosotros tenemos que mirar esto. Entonces, por ejemplo, esta tabla me dice que un cable con una sección nominal de 1,5 milímetros cuadrados tiene una corriente máxima admisible de, si la utilizo en un caño, que va a ser nuestro ejemplo, de 14,5 amperes. ¿Estamos? Ahora, este valor es un valor máximo, ¿sí? Bajo ciertas condiciones específicas, que en realidad nosotros tenemos que lograr que el cable nunca llegue a estas condiciones, ¿sí? Recuerden que el máximo siempre nosotros tenemos que lograr que el cable funcione muy por debajo del máximo para no tener riesgos, ¿sí? Recuerden qué puede suceder si al cable le hacemos circular una corriente mayor a esta. El cable se puede empezar a derretir, ¿sí? Se derrite el plástico, se puede fundir el metal y en teoría no debería prenderse fuego, pero ustedes saben, lo vemos en las noticias bastante seguido, que ocasionalmente se generan incendios en las casas o en establecimientos por fallas en la instalación eléctrica, ¿sí? Y un cable mal calculado y un cable de mala calidad o un cable viejo puede ocasionar un incendio. Es decir, si nosotros, por ejemplo, usamos un cable de 1,5 en nuestra casa, porque es más barato que uno de 2,5, mucho más barato, y le hacemos circular una corriente de 20 amperes a este cable, ¿sí? Se puede quemar. Y si el cable es viejo y la condición no está buena, se puede prender fuego y estamos en un problema muy grande, ¿sí? Así que es importante respetar estas tablas y nunca llegar a los máximos. ¿Estamos? Entonces, resumiendo, para calcular la sección nos vamos a guiar 1 por esta tabla y 2 por otra tabla que tenemos en la norma, que es la 77011, que esta tabla me va a indicar la sección mínima, ¿sí?, que tiene que haber en cada circuito. Entonces, por ejemplo, tenemos que los circuitos terminales para iluminación de uso general, ¿sí?, tienen una sección mínima de 1,5 milímetros cuadrados. Entonces, por ejemplo, yo tengo acá el circuito de iluminación 1. Fíjense, yo tengo que de las dos tablas llegar a un dato. Sucede que, según esta, tiene que ser mínimo 1,5 milímetros cuadrados. Y según esta, ¿sí?, fíjense, yo si me guío solamente por esta tabla, podría elegir tranquilamente el cable de 0,75, porque la corriente máxima es 9,5 amperes y yo voy a usar solamente 2. ¿Estamos? Entonces, si ustedes lo hacen rápido y dicen, bueno, pongo 0,75, el cable va a circular 2 amperes, no se va a quemar, estoy muy por debajo del máximo, está todo bien, pero no estaría cumpliendo con esto, ¿sí? Entonces, mi valor correcto es 1,5 milímetros cuadrados, ¿está? Porque es, en resumen, el mínimo que me pide la norma, ¿sí? 1,5. Vamos a fijarnos los de toma corrientes. Fíjense que los circuitos terminales para toma corrientes, ¿sí?, dice sección mínima 2,5 milímetros cuadrados. Acá va a suceder lo mismo. Si me guío solamente por esta tabla, ¿sí?, para 10 amperes yo podría usar tranquilamente un cable de 1,5, ¿sí?, o de 2, pero no estaría cumpliendo el valor mínimo, que es 2,5. Por ende, tengo que colocar 2,5 en los dos circuitos de toma corriente, ¿sí? Ahora sí vamos a ver qué pasa con el seccional. El seccional yo tengo 22 amperes. Entonces voy a ver qué dicen las dos tablas. Esta dice que el circuito seccional mínimo tiene que ser 2,5, ¿sí? Ahora, me voy a la tabla y fíjense que el cable de sección 2,5 maneja una corriente máxima
de 19,5 amperes, ¿sí? Y yo estoy calculando para que circulen 22. Entonces no puedo poner 2,5. ¿Entienden? ¿Sí? ¿Puedo poner 3? Tampoco, porque estoy justo. ¿Puedo poner 4? Sí, porque fíjense que 4 tengo máximo 26 y en mi instalación tengo 22. Es decir, estoy bien, ¿sí? Entonces puedo poner acá tranquilamente 4. Ahora, yo pregunto, ¿puedo poner un cable de 6? ¿Sí? Que tiene como corriente máxima 34 amperes. ¿Sí? Perfectamente puedo poner de 6. ¿Sí? Es más, si pongo de 4 y en un momento amplío mi instalación, voy a tener que tener cuidado de no pasarme de los 26 amperes, que es lo que marca acá el de 4. En cambio, si pongo de 6, voy a tener una instalación más flexible, es decir, se va a poder ampliar a futuro. Pero va a ser más caro, obviamente, un cable de 4 que un cable de 6. Así que eso queda a criterio del instalador, ¿sí? A ver qué quiere uno poner en la balanza. Yo lo voy a dejar en 4, porque me parece que está bien. Entonces acá completo mi sección. La sección del cable de puesta a tierra, vamos a ver la tabla. Si está por acá. Conductor de protección, ¿sí? Mínimo 2,5. ¿Estamos? Entonces vamos a tener que poner 2,5 acá, 2,5, 2,5 y tiene que ser mínimo 2,5 o igual a la sección vivo neutro del circuito. ¿Estamos? Es decir, acá la sección vivo neutro del seccional es 4, por lo tanto la sección del conductor de protección también tiene que ser 4. ¿Estamos? Es decir, en resumen, la sección del conductor de protección tiene que ser igual al vivo neutro del circuito, pero como mínimo 2,5. ¿Estamos? Ya con esto calculé la sección de los cables vivo, neutro y el conductor de protección. Me queda calcular IZ y calcular IN. ¿Sí? ¿Qué es IZ? Bueno, primero vamos a buscarlo, como casi todo, en una tabla, ¿sí? Que es la 770 12.1. Acá, ¿sí? 770 12.1 números romanos, página 36. Bueno, ¿qué me va a decir esta tabla? Me va a decir qué corriente máxima va a poder circular por cada conductor sin que corra peligro, digamos, la salud del conductor. Es muy similar a esta tabla, ¿sí? Es muy similar, pero la diferencia es que esta tabla está teniendo en cuenta que ese conductor, es decir, fíjense, esta figura que tenemos acá sería un caño, una canalización y 3 conductores adentro de esa canalización. Esta tabla contempla cuál es la corriente máxima que va a poder circular por cada cable, teniendo en cuenta que va a estar al lado de otros cables donde circula corriente, ¿sí? Esta tabla que les mostré al principio, esta tabla calcula la corriente máxima cuando el cable está solo. ¿Está bien? No está acompañado de ningún otro cable. Si a un cable lo ponemos al lado de otro cable por el que circula corriente, la corriente máxima admisible va a ser menor, ¿sí? Cada vez va a aguantar menos corriente. De hecho, fíjense que esta tabla tiene 2 columnas. Una en el caso de que haya 2 cables cargados juntos, por eso dice 2X, y otra en el caso de que haya 3 cables cargados juntos. ¿Está bien? Y fíjense que mientras mayor cantidad de cables, menor va a ser la corriente máxima admisible, que es IZ. ¿Está bien? Entonces, ¿cómo calculo IZ? Muy simple. Tengo que ver la sección, ¿sí?, de vivo neutro, y en base a eso voy a la tabla y calculo IZ. Por ejemplo, ¿cuál es el IZ del cable de 1,5 milímetros cuadrados? Me vengo acá, 1,5 milímetros cuadrados, la IZ es 15 amperes. ¿Estamos? ¿Sí? Entonces me voy acá, IZ de esta sección es 15 amperes. Los otros son de 2,5. Me voy a la tabla, me fijo. IZ de 2,5, 21 amperes.
y Z de 4 milímetros cuadrados es 28 amperes. Entonces acá ponemos 28 amperes. ¿Estamos? ¿Qué quiere decir? Yo tengo que diseñar mi instalación de tal forma que, por ejemplo, en el circuito de IUG, que va a tener cable vivo y neutro de una sección de 1,5 milímetros cuadrados, no puede llegar a circular más de 15 amperes. ¿Estamos? Si circula más de 15 amperes, corro riesgo de que se fundan los cables o que se funda el plástico y que, si los materiales son de mala calidad, ocurra un incendio. ¿Estamos? Tengo que lograr que no circule por ningún circuito de toma corrientes más de 21 amperes, ¿sí? Y que no circule por mi circuito seccional más de 28 amperes. ¿Estamos? ¿Cómo logro que no circule más de esta corriente? Tengo que colocar algún dispositivo de protección que, si detecta que circula una corriente mayor a esta, ¿sí?, abra el circuito inmediatamente. ¿Estamos? Muy resumidamente, por ahora, vamos a decir que eso hace una llave termomagnética, ¿sí? Ustedes ya conocen lo que es la llave termomagnética. Les repito, más adelante en la clase que viene vamos a hablar de protección de la instalación y vamos a hablar de este dispositivo que les cuento. Pero este valor que nos falta, IN, ¿sí?, va a ser el valor al que este dispositivo de protección va a abrir el circuito. ¿Estamos? Entonces, yo tengo mi IZ calculada, tengo mi IB. Dijimos entonces, mi circuito, vamos a usar como ejemplo este. A 10 amperes tiene que funcionar perfectamente. Es decir, si circulan 10 amperes, el circuito no debería ni calentar los cables, ni debería apagarse, digamos, ni debería cortarse la alimentación. Ahora, si me paso de 21, o estoy cerca de 21, ahí sí debería abrirse el circuito, ¿sí? ¿Estamos? Por lo tanto, el valor de IN, ¿sí?, que yo voy a usar, que voy a elegir acá, tiene que ser un valor mayor a IB, pero menor a IZ. ¿Estamos? Repito, IN tiene que ser mayor a IB, pero menor a IZ. Esto que estoy diciendo está en la norma, si lo buscan, ¿sí? Ahora, ¿de dónde saco este valor? Bueno, como es el valor de un dispositivo de protección, tengo que irme a un catálogo de algún fabricante de esos dispositivos de protección a ver cuáles son los valores comerciales que existen, ¿sí? Yo acá tengo un catálogo de esta marca que se llama Sika, que fabrica protecciones eléctricas, y me voy a ir a la parte de llaves termomagnéticas, acá, interruptores automáticos termomagnéticos, que es lo que me interesa, y acá me fijo cuáles son los valores comerciales que existen, ¿sí? Porque, por ejemplo, yo puedo decir, bueno, un valor entre 10 y 21, 13, estaría perfecto, pero no existe una térmica de 13, ¿sí? Entonces tengo que elegir un valor comercial. Entonces, entre 10 y 21, vamos a ver qué opciones tengo. ¿Puede ser 10? Puede ser 10, pero estoy medio justo, ¿sí? Porque si consumo 10 amperes, va a saltar la térmica, ¿sí? Puede ser 21, bueno, 21 no hay. ¿Puede ser 20? Puede ser 20, estoy un poco al límite, ¿sí? Pero puede ser 20. Lo recomendable es elegir un valor intermedio, por ejemplo 15 o 16. ¿Estamos? Vamos a agarrar 16. Acá, me arranqué por el segundo, 16. TUG2 es el mismo ejemplo, así que vamos a poner 16. Me queda circuito de iluminación. El circuito de iluminación tiene que estar entre 2 y 15. Vamos a usar 10. ¿Sí? ¿Por qué no uso 3? Y porque es probable que yo en algún momento conecte más bocas de iluminación, más luces. Entonces me voy a quedar corto. Prefiero elegir 5 para no estar tan al borde, ¿sí? Podría elegir 10 también, podría elegir 10. Vamos a poner 5. Y vamos al circuito seccional, que tiene que estar entre 22 y 28. ¿Sí? Entonces me fijo entre 22 y 28, tengo 25. ¿Sí? 25, ahí no tengo opciones. 25 amperes.
Entonces, en resumen, este circuito, el circuito IUG, va a estar protegido por una térmica, ¿sí? Una térmica es este dispositivo que tienen acá, cuyo valor va a ser de 5 amperes. Este va a estar protegido por una 16, este por una 16, y el seccional, es decir, todo a su vez, va a estar protegido por una de 25. ¿Sí? De esta forma, siguiendo estas normas que yo les pasé, que les repito, nada inventé de todo esto, está todo en la norma, yo se los estoy resumiendo nada más. Siguiendo estos pasos, me voy a asegurar de tener una instalación, por sobre todo, segura, ¿sí? Donde no voy a tener riesgo de que se quemen los cables, ¿sí? De que haya fuego, de que se derritan los cables. Si me paso de corriente, simplemente estos dispositivos me abren el circuito y no va a haber ningún problema. ¿Estamos? Entonces, como actividad, lo que les pido es que hagan esta tablita, ¿sí? Sigan estos mismos pasos, pero con los datos del plano que les pasé en el video anterior. ¿Estamos? Lo arman preferentemente en una tablita así de Excel o el software que usen de cálculo, y lo pasan a PDF y lo suban y marquen la tarea como lista. ¿Estamos? Háganlo porfa prolijito, ¿sí? Que quede claro. Y bueno, recuerden, cualquier consulta estoy a su disponibilidad. Hasta luego.